Yo hoy quiero hablar del tema, el rapto de la iglesia. Ese tema está un poquito especial, pero yo sé que es muy importante hablarlo en este día, que también es una de las señales de los últimos tiempos. El rapto de la iglesia también es una de las señales, entra en esta parte de lo que son las señales. Este tema yo lo platico en lo que es doctrina de la iglesia, que es parte de nuestra doctrina, el rapto de la iglesia. Pero hoy lo voy a dialogar en el sentido como una señal de los últimos días, que eso es lo que hemos estado dialogando. El rapto de la iglesia para muchos ha sido un tema muy controversial. En el punto de ubicación de la fecha, entendamos que no hay fecha para esto, no hay fecha. El Señor mismo lo dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Entonces es algo que no podemos discutirlo, esa parte. Muchos han tratado de poner fechas, lastimosamente han fracasado, porque no hay fecha para el rapto de la iglesia del Señor. Ahora, hay un punto muy controversial: en qué tiempo se basará o se encontrará o será en efecto este acontecimiento. Algunos dicen que será durante la gran tribulación, otros dicen que será al final. Nosotros como iglesia, que hemos podido entender lo que el mismo Señor Jesucristo enseña y habla, y el apóstol Pablo, que no entraremos en lo que es este día del Señor, de lo que es el día de ira para la iglesia. Nosotros no estamos de acuerdo que la iglesia o el rapto se efectuará en lo que es la gran tribulación o al final. Esa parte es la que enseñan los calvinistas. Los calvinistas enseñan que la gran tribulación, el rapto se efectuará durante la gran tribulación. Yo no creo, hermano, ver al anticristo. Yo no sé si usted quiere ver al anticristo, pero a mí, en lo que es personalmente, no quiero ver al anticristo. Dicen que está muy feo ese hombre, hermanos. Así que yo voy a ir a la Biblia y vamos a ir a Primera Tesalonicenses. Tenga la amabilidad. Y vamos a leer versículos que ya conocemos, y es del versículo 13 al versículo 18. Gloria a Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Cuando usted lo tenga, me indica con amén. Leemos la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es la recomendación del apóstol Pablo a la iglesia, que nos consolemos con estas palabras. Oramos, mis hermanos, y le pedimos al Señor, buen Dios y Padre:
Soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres bueno. Dios, tú eres grande, fuerte y bondadoso. Gracias te damos porque hasta aquí tú has sido fiel a la vida nuestra. Te bendecimos, te rogamos que bendigas en este día, Señor, esta reunión como desde el principio lo has estado haciendo. Gracias por esos cánticos, Señor, esa alabanza con la que podemos levantar nuestras manos, adorarte y darte a ti, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra adoración. Gracias por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, por cada maestro. Gracias, Señor, te pedimos que los uses en esta preciosa mañana. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, ese tema es interesante, lo que es el rapto de la iglesia. Desde muy niño que se me comenzó a llevar a la iglesia, yo he escuchado este tema, el rapto de la iglesia. Y pienso que desde mucho tiempo se ha estado predicando. Hoy hemos leído un texto bíblico que el apóstol Pablo lo recitó hace muchos años atrás, de que el Señor vendrá por su pueblo. Ahora, tal vez usted ya de grande tal vez comenzó a escuchar este tema, o tal vez nunca lo había escuchado. Es algo que a nosotros como iglesia nos motiva mantenernos, nos motiva a orar, nos motiva a estar en iglesia, nos motiva a servir a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que bíblicamente en algún momento del tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo que Dios nos dé de vida, nuestra esperanza es que el Señor se lleve a su iglesia. No sabemos exactamente cuándo. Yo siempre he dicho de que vivamos como si vamos a vivir 100 años, pero preparémonos como si hoy es la venida del Señor, porque no sabemos el día ni la hora. Puede ser que dure un año, puede ser que dure 5 años, puede ser que pueda durar 20, 30 años, no lo sabemos, pero de que el Señor viene, vendrá. Ahora, hay muchos que se han cansado de esperarlo, otros han dudado de esto, otros dicen eso ha sido pura fábula, pura mentira, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia está ahí diciéndonos que el Señor vendrá como ladrón en la noche, yo tengo que estar preparado, porque el ladrón no avisa cuando llega a la casa. ¿O el ladrón le va a avisar cuando llegue a su casa? Yo pienso que no. Si no, ¿verdad? Yo creo que no saldríamos de la casa y estuviéramos esperando al ladrón con un gran barrote, ¿verdad?, detrás de la puerta para poder darle uno en la cabeza. No tanto así, ¿verdad? Pero bueno, estaríamos preparados. El Señor lo habló y lo dijo. El Señor iría a preparar lugar, a preparar casa, para que donde Él estuviera también nosotros estuviésemos. El Señor lo dijo, que vendría y nos tomaría a nosotros mismos. Se lo dijo a los discípulos, hablando generalmente a la iglesia. Entonces, este tema es algo que nos debe de motivar día con día a mantenernos fieles. Porque recuérdese que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, saber que sea que yo muera antes que suceda el arrebatamiento es entender que yo tengo, hermano, una esperanza de vida. Entender que si el arrebatamiento sucediera, es pensar también de que tenemos también una esperanza de vida. Entonces, sea de una o de otra forma, tenemos una esperanza. Y es saber que eso no nos lo dio, gracias hermano, ningún líder, no nos lo dio ni un pastor, no nos lo dio alguien aquí en la tierra, sino eso viene de parte de Dios a la vida nuestra. Entonces, entendamos esta parte rápidamente. La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia de una manera abiertamente, si así podemos decirlo. Hemos leído en este versículo hoy
que el Señor arrebatará. Pero de una manera, entender lo que así como lo vamos a expresar, lo diga la Biblia, no. Pero en el término que viene de la palabra latina que significa llevar, quitar o un arrebato, sin embargo, el concepto arrebatamiento es claramente enseñado, lo que hoy hemos dado lectura en la Biblia. Entonces, entender aquí el arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a lo que es a su justo juicio que está a punto de ser derramado sobre esta tierra. Entonces, cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos, entendamos que el arrebatamiento de la iglesia es una parte como señal de lo que tendrá que suceder después. En otras palabras, si el arrebatamiento no sucede, entonces definitivamente no puede pasar al otro paso, y es la gran tribulación, que son los juicios de Dios, que se conoce como el gran día del Señor. En el Antiguo Testamento esta palabra no existía y no se hablaba de lo que era arrebatamiento. Entonces, cuando hablamos aquí de lo que es el periodo de la gran tribulación, el arrebatamiento se describe primeramente, como ya hemos dado lectura, en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, pero también Primera de Corintios capítulo 15 nos ayuda en el contexto a entender este versículo que hemos leído. Primera de Corintios 15, 50 al 54 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El apóstol Pablo nos enseña aquí un punto bien importante: cómo surgirá el arrebatamiento. Y dice el versículo: en un abrir y cerrar de ojos. Y entendamos aquí, como dice también el versículo, Dios aquí, como resucitó a Jesús, también resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos, como hemos leído, glorificados, y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes que hayan quedado aún, dice la Biblia, vivos. Entonces, a quienes también les serán dados cuerpos glorificados, porque el Señor mismo con voz, como dice el versículo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, dice la Biblia, estaremos siempre con el Señor. El versículo 16 al 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, el arrebatamiento implicará una transformación instantánea en nuestros cuerpos para, de una manera, adaptarnos a lo que es la eternidad. Leímos que sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tenemos que morir o tenemos que ser transformados. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado en algo incorruptible, porque no puede heredar este cuerpo ni esta sangre el reino de los cielos. Entonces tiene que haber
un cambio, tiene que pasar un milagro en la vida de aquellos que esté cuando suceda el rapto de la iglesia. Es clara, la Biblia nos enseña esta parte tan importante. Por eso que sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice la Biblia, tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2. El arrebatamiento se debe de distinguir de una forma, y es de la segunda venida. Se tiene que distinguir de la segunda venida. El rapto de la iglesia no es la segunda venida como habla el libro de Apocalipsis. El rapto de la iglesia es un evento que es totalmente diferente de la segunda venida. La segunda venida es Dios para venir Jesús a la tierra y salvar a su pueblo Israel de los opresores, del enemigo. El rapto de la iglesia es para llevarse a la iglesia los que hemos sido lavados, transformados y cambiados. Aquí no es una nación, aquí es muchas las naciones. Aquí en esto no hay lengua, no hay nación, aquí no hay color, sino somos aquellos que hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Entonces, cuando hablamos del rapto de la iglesia, estamos hablando de un número de gente, y no es específicamente un pueblo, una etnia o una lengua. Es un pueblo que está compuesto, que es mixto, de muchas lenguas, de muchas nacionalidades, que creyeron en la persona de Cristo Jesús y que se han mantenido para servirle fielmente al Señor. Entonces, entendamos que aquí la Biblia nos enseña rápidamente que el arrebatamiento se debe de distinguir de la segunda venida. El arrebatamiento, el Señor viene en las nubes para encontrarse en el aire con su iglesia. Recordemos que el rapto no es venida. Hay que enfatizar esa parte. El rapto no es venida. El rapto es lo que es quitar. Es como el ejemplo que el Señor ocupó de el ladrón. El Señor no es ladrón. Hay que aclarar esa parte. Tomó el ejemplo para, de una manera, cuando la casa está sola. Hablamos del arrebatamiento. El arrebatamiento, en lo que es la palabra griega, es arpazo. Arpazo se define como arrancar, quitar agresivamente. Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento, el Señor vendrá en los aires, en las nubes, y de una manera llamará a su iglesia en todo el mundo. Y de esa manera el Espíritu de Dios, que es la que tendrá el momento para poder llevar a la iglesia a la presencia del Señor. Pero el Señor no pisará tierra. El Señor no pisará tierra, sino el Señor vendrá en las nubes, en los aires. Y eso se lo dijeron aquellos varones a los discípulos cuando el Señor estaba ascendiendo en el monte de los olivos, cuando Él se iba. Y les dijeron a aquellos varones: así como lo veis, así vendrá. Entonces, entendamos aquí esta parte cuando la Biblia nos enseña, y entendamos que en lo que es la segunda venida, como nos enseña Zacarías capítulo 14, el versículo 3 y 4. Dice Zacarías 14, 3 y 4: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí estamos considerando el texto para poder mencionar de la segunda venida, donde el Señor vendrá y pisará su pie. El rapto de la iglesia, el Señor no tocará la tierra. Ahora, entendamos esta parte rápidamente, porque esta parte, que es una parte doctrinal de la iglesia, el rapto, no fue enseñada en el Antiguo Testamento, por lo que Pablo lo llama un misterio. Ahora para nosotros es un misterio, pero revelado. Es algo que a nosotros nos debe de llamar siempre nuestra atención. Quiere decir, es como la alarma, la que nos despierta todas las mañanas, la que nos dice que hay que
ir a cierto lugar, la que nos enseña que tenemos que estar a cierta hora. Cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de los quehaceres, cuando hay que estar en algún appointment, en una oficina, nos llaman, el doctor nos dice: señor, señora, usted tiene una cita en el hospital, en la clínica, recuérdense que le esperamos a tales horas. Y como si se nos había olvidado, o tal vez que estábamos al pendiente, pero de que hay una cita, de que se está esperando y que nosotros tenemos que estar ahí. De la manera, el rapto de la iglesia es que nosotros tenemos una cita con el Señor, y que esa cita, en cualquier momento esto sucederá, porque esta cita no tiene fecha, no tiene hora, no tiene día, pero que la Biblia dice que en cualquier momento el Señor llevará a su iglesia. Es que nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo, hermanos. Donde dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 50 y 51: he aquí os digo un misterio, no todos, dijo el apóstol Pablo, dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra es algo importante que nosotros la entendamos, porque cuando usamos la palabra transformación, y que dice la Biblia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, quiere decir que habrá una señal, y es la trompeta. Muchos se han atrevido y han dicho que han escuchado trompetas. No sé, yo nunca he escuchado una trompeta en el cielo. Pienso que algunos han soñado, y dicen que muchos han soñado el rapto de la iglesia. Yo he escuchado personas que dicen que han soñado el rapto de la iglesia, y yo lo creo, de que sí, hermano, es cierto, y puede ser cierto que el Señor a muchas personas les ha enseñado tal vez algo de cómo va a suceder, o tal vez no exactamente con sus detalles, pero de que el Señor, creo que sí, le ha revelado a muchos cómo tal vez pueda ser ese momento. Va a ser, hermano, catastrófico, pues, no para la iglesia, pero sí para mucha gente que no tiene a Cristo, o para aquellos que tal vez en algún momento de la vida estuvieron dentro de la iglesia y escucharon del evangelio, e incluso entregaron en algún momento de la vida sus vidas al Señor, se arrepintieron de sus pecados, estuvieron dentro de la iglesia, pero nunca pusieron de su parte para tener una vida constante en el servicio, en la búsqueda y en la santificación a Dios. Entonces, cuando esto suceda, hermano, esto para la iglesia será algo glorioso, porque déjeme decirle que para nosotros como iglesia es algo que nosotros anhelamos que suceda. Y eso lo encontramos el mismo Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, las últimas palabras. Él dice, y el Espíritu y la iglesia dicen: sí, ven Señor Jesús. Entonces el deseo y el anhelo de la iglesia es que Cristo venga. Yo no sé usted anhela que Cristo venga y que se lleve a su pueblo. Dijo una anciana, estaba viendo un video el otro día de que estaban cantando y en el canto decían: sí, Señor, ven. Y ella dijo: sí, Señor, pero todavía no, dijo. No sé si usted escuchó ha visto ese video. Es interesante porque nosotros hablamos de que Cristo viene y de que Cristo está pronto, pero muchos de nosotros no queremos que eso suceda todavía. Hay que hablar la realidad, porque hay planes, y no queremos, porque nos hemos acostumbrado a la vida de aquí terrenalmente, y no queremos que suceda eso. Tal vez porque sea que amemos esta tierra, o porque tengamos familia que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Probablemente pueda ser eso. Entendemos, claro, no queremos que nuestra familia perezca. Al menos yo en lo personal no deseo que nadie de mi familia se vaya a quedar, hermanos. Yo pido a Dios: Señor, cámbialos, sálvalos, dales una experiencia, enséñales el rapto, enséñales la tribulación a estos tremendos, que vean de que es real y que se puedan acercar a la iglesia. Y fíjense que el Señor ha hecho mucha gente, hermano, que les ha enseñado, como vuelvo y repito, les ha enseñado en sueños el rapto, a otros les ha enseñado la gran tribulación. Hermano, no sé si
lo que a mí en algún momento de la vida fue lo que a mí se me enseñó para poder afirmar más mi vida en el Señor. Yo tuve un sueño, no sé si fue sueño, no sé, probablemente sí. Fue una pesadilla, fue porque tal vez comí muchas pupusas, muchos tamales una noche antes. Pero en la noche, hermano, ya hace muchos años le estoy hablando, cuando yo comencé en el Evangelio, tuve un sueño y donde miraba que todas las estrellas, hermano, caían sobre la tierra. Es algo que no es así, ¿verdad? Pero en el sueño así se miraba. En el sueño así se miraba, hermano, cómo caían, hermano, meteoritos a la tierra y destruía la tierra. Y destruía todo aquello donde yo, hermano, caminaba, me escondía, y aquello era destrucción. Así me enseñó el Señor, como esa parte, una parte. Y cuando yo llegué a la Biblia me di cuenta que está en la Biblia esa parte. Está en la Biblia. Yo me asusté y dije, wow, solamente fue una pequeña fracción de lo que va a suceder en el día, hermano, del juicio. Y para mí eso fue espantoso. Y eso fue algo que fue más que suficiente para pedirle perdón a Dios, tirarme de rodillas y decirle: Señor, yo no quiero pasar eso. No quiero pasar eso. Y fíjense que yo pienso y creo que habemos muchos que necesitamos esas experiencias en la vida, hermano. Que podamos entender que lo que la Biblia dice es cierto y que va a pasar. Y que esto no podemos evitarlo, porque tiene que cumplirse. El rapto de la iglesia tiene que suceder porque es una de las señales para que se llegue al punto final de lo que es el tiempo de los siglos. Entonces no podemos quitar eso del camino. Tiene que suceder. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es estar preparados. Es estar preparados. Porque en cualquier momento sucederá, hermano, y sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. El apóstol Pablo dice: y luego nosotros seremos juntamente con ellos en los aires, para poder llegar al lugar. Los muertos que en Cristo están en un lugar reservados. Ellos también están esperando esa final trompeta para poder ser llevados y poder unirnos nosotros a ellos, porque ellos ya nos llevan la delantera. Nosotros todavía estamos en peligro de perdernos, desviarnos, y que, hermano, el rapto nos agarre perdidos a muchos de nosotros. Pero yo pienso que hoy es momento de reflexionar. Déjeme seguir porque el tema está interesante. El arrebatamiento, como mencionaba, es glorioso. Debe de ser glorioso este evento que todos debemos de anhelar. Entonces finalmente estaremos libres de pecado. Porque si hay algo que a mí me motiva a servir a Dios, predicar, estar en su casa, orar, leer la Biblia, consagrarme, no contaminarme con el pecado, es que yo sé que un día el Señor va a venir, o que un día yo voy a morir y que el Señor me tiene un lugar preparado. Esa es mi esperanza, no sé la suya. Yo creo que de todo cristiano eso es lo que nos mantiene firmes, que un día queremos estar con el Señor. Yo le hago la pregunta: ¿cuántos un día quieren estar con el Señor para toda la vida? Amén. Bueno, entonces entendamos esta parte importante, porque cuando hablamos aquí de esta parte que es fascinante, déjeme hablarle de un censo. Hoy en la mañana estaba investigando esta parte y me llamó mucho la atención de cuántos habitantes tenemos a nivel mundial. Déjeme meter esta parte porque esta parte es importantísima. Y por ahí me voy a meter para poder terminar en esta hora. Estaba investigando cuánta población hay en la actualidad. Y encontré que a mediados del 2024, del año pasado, la población mundial era de casi 8.200 millones de personas. Y se prevé que siga creciendo hasta la segunda
mitad de este siglo. Los datos de la población mundial que han surgido y han habido avances, se dice que el 15 de noviembre de el 2022, la población mundial alcanzó 8 millones de personas. Se proyecta que la población mundial alcance alrededor de 8.500 millones en el año 2030 y 9.700 millones en el año 50. Se dice que esto se sigue proyectando y alcanzará un pico de alrededor de 10.400 millones de personas durante la década del 2080, que permanecerá, dicen las estadísticas, en ese nivel hasta el 2100. Pero aquí hay algo interesante en esto, porque descubrí que los que están envueltos en lo que es el estudio de la población, han llegado ellos a creer y a pensar, aparte dicen ellos, de que este número es un número no exactamente completo o cabal, sino puede ser menos o puede ser más. Porque ellos dicen cada día muere una persona, pero también cada día nace una persona. Bueno, no digamos día, minutos. En este estado, no sé si todavía se practica, para este rumbo no hay rótulos electrónicos, sino del 1960 para allá es que están los rótulos electrónicos. Hace 3-4 años atrás habían los números de las muertes vehiculares en las carreteras del estado de Texas. La última cifra que yo vi hace 3-4 años atrás llegó como a 19,000 muertes en las carreteras del estado de Texas. Eso solamente en las carreteras. No digamos de enfermedad, no digamos de alguien, ¿verdad?, que se le ocurrió quitarle la vida a alguien. Eso solamente en el estado de Texas. Si hablásemos de otros estados y de diferentes muertes, sería una cifra, wow, alarmante. Que eso sería, hermano, extremadamente grande. Pero la cifra que le estoy dando aquí en las carreteras, eso era que sucedía cada año. Pero también se dice que nacen, hermano, a cada minuto, a cada segundo, nuevas personas. Entonces la cifra no es exactamente como se puede decir, sino que puede ser menos o puede ser más. Pero hay algo interesante en esta parte, porque ellos dicen que lo que estaba viendo es que ellos dicen de que la persona desde el 2080, ellos dicen que la persona va a vivir menos que hoy. Va a vivir menos. Si la Biblia dice que los 70 y a los 80 los más robustos, dice la Biblia, que creo que si ese versículo dice de esa manera era y es como una parte profética esa parte. Porque los científicos y esta gente que están estudiando la población, el desarrollo y cómo la gente de una manera las generaciones van perdiendo fuerza y van perdiendo empeño en muchas cosas. Dicen que el hombre en el 2080 probablemente pueda llegar solamente a vivir 70 años. 70 años. Hay personas que han llegado a vivir hasta 100 años, 105, 110, pero son pocas. Pero dicen ellos que el hombre no va a pasar de 70 años. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, al menos yo ya lo sé desde muchos años, que la Biblia dice que serán 70 y hasta los más robustos 80 años. Así que para nosotros no es nuevo, pero sí hay algo que debemos de marcar proféticamente en esta parte, de que el hombre, hermano, vivirá menos en las generaciones próximas, que
el hombre vivirá aquí en la tierra. El hombre no vivirá mucho tiempo en la tierra. Mientras los años van pasando, el hombre cada día se va haciendo menos, hermano, duradero en esta vida. Entonces, hay un problema. Porque el hombre está dando sus estadísticas de vida. Y cuando nosotros hablamos de que el hombre está dando sus estadísticas de vida, aquí es donde entra la otra parte que yo quiero hoy comentar con ustedes. Y es que cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, también estamos hablando de las artimañas ocultas de Satanás, que está preparando la mentalidad de la gente. De que en cualquier momento ellos saben de que va a pasar algo, va a suceder algo, y están preparando a la población para que ellos estén preparados si hubiese algún cambio en lo que es la vida de la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de todas estas cosas, estamos hablando que a nivel mundial, hermano, se lanzarán un sinnúmero de mentiras en la vida de la gente. Hablamos de la ciencia, hablamos de la robótica, hablamos de cómo se está incrementando y cómo están ellos trabajando para poder hacer para ellos mejor la vida. Pero esto no es exactamente así. Cuando nosotros vemos esta parte o el engaño del enemigo que impactará, y de una manera el arrebatamiento de la iglesia a nivel mundial, ellos se están preparando para poder, hermano, producir algo que pueda la gente creer que eso no fue Dios en la vida. Fíjese que cuando el rapto de la iglesia suceda, estamos viendo una cifra de gente que hay a nivel mundial. Estamos hablando que si un por ciento, hablemos del punto de 8.200 millones de gente que existen, hermano, en esta tierra, si Cristo se lleva a la iglesia, ¿cuánta gente usted cree que pueda irse de esta cantidad de gente? Pueden ser 60 millones, puede ser 70, puede ser 80 millones, si habláramos del 1% de esta cantidad, de esta cifra. Quiere decir que si hay iglesia en todo el mundo, déjeme decirle de que va a ser un caos, que en algún momento de la vida esta gente desaparezca. Van a desaparecer hijos, van a desaparecer esposas, esposos, nietos, abuelas. La Biblia dice: estarán dos moliendo, hermano, en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Jesús lo dijo: estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, esto va a traer un caos. Déjeme decirle una cosa, que ya están haciéndose virales muchos videos que están tomando en cámaras donde se ven que van caminando dos personas. No sé si han visto estos videos. Van caminando y se desaparece uno. El hombre, de una manera, está preparando el escenario para que la gente no pueda entrar en pánico. Porque cuando nosotros hablamos de que el mundo entrará en pánico cuando se desaparezca, hermano, no una persona, se va a desaparecer millones de gentes, hermanos, miles de gentes. Se va a desaparecer a nivel mundial. Esto va a ser un caos, esto va a ser algo que la gente no esperaba. Entonces, queremos decir que el enemigo, hermano, que está usando todas las artimañas, que estas también son señales de los últimos tiempos. Hablamos de apariciones. Hablamos, hermano, de que el enemigo tratará la manera de querer opacar en la mente del hombre la verdad de lo que está sucediendo. En el 1856 aproximadamente, Charles Darwin, hermano, de su libro que escribió de la evolución de las nuevas especies, hermano, que eso fue algo que en realidad vino a traer grandes cambios. Incluso las escuelas seculares, las universidades adoptaron esa idea que vino a querer
manipular la idea de que el hombre viene de Dios, sino que vienen, dicen ellos, de el mono, del chango. Aunque hay unos hombres que parecen changos, pero no venimos del chango. No venimos del chango. Es interesante lo que podemos encontrar en esta parte. Por ejemplo, hablamos de esta segunda base, y es de Albert Einstein. En el 1879 al 1955, y este físico matemático, que bien pudiera haber merecido un premio Nobel, sus fórmulas revolucionarias y conceptos científicos nos hicieron saber de la relatividad entre el tiempo y el espacio. Que se puede, dijo él, que se puede viajar en el tiempo si se hubiese tenido en ese tiempo que él hablaba la tecnología para poder alcanzar las velocidades más cercanas a la luz. Eso fue lo que dijo él. Entonces, ¿qué es lo que la gente ha querido y ha tratado de hacer desde que se inventó este científico matemático? Es que la gente ha tratado la manera de viajar por el tiempo en máquinas. Y estas cosas que han venido de una manera a superar la tecnología de ese tiempo al presente, han venido a marcar grandes cambios en la gente, hermanos. Entonces, cuando hablamos de estos cambios que han traído y que de una manera el hombre ha querido darle una solución a los problemas, y que ellos creen y piensan que algo así va a suceder en el momento en el cual vivimos de la tecnología. Hablemos de las apariciones en el cielo. Hablemos de esos aparatos iluminosos que aparecen en el cielo, que les llaman, hermano, ovnis, que no, todavía Estados Unidos no aprueba que son en realidad. Es una parte oculta que ellos tienen. Otros países lo han dejado más claro. No sé si usted, hace muchos años, hermano, salió un documental, no sé si usted lo alcanzó a ver, le estoy hablando de los 90s. Y ese documental se hizo en video. En aquel tiempo todavía no había internet como en este tiempo que se hacía viral, pero ese CD fue muy vendido. Y se llamó La nave de los dioses. De que ellos piensan de que desde muchos años atrás otros seres han habitado con los hombres, que fueron los que ayudaron a edificar las pirámides de Egipto, los que ayudaron a hacer lo que son hoy las ruinas de Machu Picchu, las ruinas de Centroamérica, las ruinas de México y otras ruinas que se han encontrado, hermano, en otros lugares, como en la India, en Asia, allá en Europa. Entonces ellos dicen, no hay duda de que tuvo que ser otra forma de persona que vino a ayudar, porque ¿quién va a levantar ese bloque? Dicen, lugares donde edificaron edificios de piedra donde alrededor no hay piedras. Entonces ellos le dan la cabida a otra clase de personas que vienen de otro planeta, dicen extraterrestres. Y mucha gente, hermanos, lo creen tanto, lo han creído tanto, que han sacado, hermanos, testimonios que dicen que han tenido relaciones sexuales con extraterrestres. Otros dicen que tienen un contacto con un extraterrestre. Otros dicen que tienen amigos que les han enseñado cómo va a ser la vida 50, 30 años después del tiempo que estamos viviendo. Entonces, de una manera, el mundo está teniendo un concepto de lo que va a ser el día de mañana, la vida, de lo que la Biblia nos enseña, de que el diablo con sus artimañas y con sus astucias tratará la manera de opacar la realidad de la vida cuando algo acontezca en esta tierra. Porque déjeme decirle de que la Biblia dice
que el Señor se llevará, hermano, a una iglesia que está sobre la faz de la tierra. Y cuando eso acontezca, el mundo entrará en un caos. Pero como los gobiernos se están preparando para que ellos puedan creer que no fue que Dios se llevó a la iglesia, van a decir: fue una cápsula de tiempo, fue un marciano, fue un hombre que vino y se llevó cantidades de gente. Que esa es la idea que están trabajando. Los hoyos, los agujeros dimensionales que hoy se están hablando. Se están hablando de todas estas cosas por las redes sociales. Se sacan videos, sí, hay un agujero negro, un agujero dimensional, dicen algunos. Entonces, todas estas cosas que el diablo está tramando para poder ocultar y opacar lo que viene a la realidad. Porque algo que yo le quiero decir a usted, que el diablo sabe bien que algo va a pasar, que Dios tiene preparado con la iglesia, pero no sabe cuándo. Esa es la parte. Porque nadie sabe el día y la hora, pues. El diablo sabe por boca de la iglesia y por lo que Cristo dijo y por lo que está escrito, que Él se va a llevar a su iglesia. El diablo lo sabe, que la iglesia se va con Cristo. Solamente que algo que Él no sabe es cuándo va a suceder. Porque Él sabe la parte profética. Él sabe que estamos en los últimos tiempos. Entonces el enemigo está preparando un escenario. Está preparando un hombre de paz, un anticristo. Está preparando una paz a nivel mundial. Está preparando un escenario para una vida globalizacional. Porque cuando suceda el rapto de la iglesia, habrá caos en la tierra. Yo no sé si me estoy explicando. Habrá caos en la tierra cuando la iglesia se vaya, hermanos. La vida no va a ser igual como ahorita usted la está viendo y yo la estoy viendo. Cuando la iglesia se vaya, habrá caos sobre toda la tierra. Pero ahí es donde entra la parte del anticristo, que traerá 3 años y medio de paz sobre toda la tierra. Quiere decir que el problema cuando hablamos de paz no es solamente el problema económico, el problema de salud, el problema de sociedad, la inmigración, los problemas políticos, los problemas que hay a nivel mundial. Eso no es todo el esquema, eso no es todo el sketch que va a solucionar el anticristo. Una parte que va a venir a solucionar el anticristo es que las cosas están bien, que la gente que se fue, que la gente que se desapareció están en otro planeta, están preparando vida en otro planeta. ¿Sabía usted eso, verdad? Entonces la gente está preparando, hermano, en otros lugares vida para poder vivir, porque ellos saben de que la tierra se va a acabar. Entonces la trampa del enemigo es que se están yendo para otro lugar, pero no creerán al rapto de la iglesia. Entonces, una de las señales que la Biblia marca que tiene que suceder es que la iglesia se vaya con Cristo. Y de ahí en adelante la iglesia ya no le interesa lo que va a pasar en la tierra, hermano. Ese problema se va a quedar con los que se queden aquí en la tierra. Al menos, hermano, yo lucho todos los días. Señor, perdóname, voy a la cama. Señor, perdóname si pequé en este día. Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Señor, si en esta noche tú vienes, Señor, que yo pueda estar en tu presencia. Esa es mi oración. Porque yo tengo miedo, hermano. Yo tengo temor de lo que va a venir a esta tierra. Si ahorita, hermano, con estas leyes que están saliendo, hermano, trae turbado a mucha gente. Imagínese cuando el anticristo ponga el pie sobre el escenario. Eso va a ser serio. Porque eso no solamente va a ser en una ciudad, en un país, eso va a ser a nivel mundial. Entonces, algo que nosotros debemos de entender es a la velocidad que esto va para el cumplimiento. Porque el Señor dijo que habrían apariciones en el cielo, vendrían falsos maestros, vendrían falsos cristos como señal antes de su venida. Y eso está pasando, eso ya está. De que el amor de muchos se enfriaría, de que padres con los hijos estarían en pleito, nación contra nación, reino contra reino. Todo esto
que la Biblia, el Señor Jesucristo profetizó, ya lo hemos visto, está sucediendo y cada día se va incrementando, cada día va creciendo. ¿Qué es lo único que falta para que se siga cumpliendo, hermano, la parte profética de los últimos tiempos? Que Cristo venga por su iglesia, que Cristo venga por la iglesia. Pero aquí es la gran pregunta a la vida de nosotros. Cuando hablamos de la venida del Señor, la pregunta es: nosotros como iglesia, conocedores de la Biblia, que somos líderes, somos siervos, somos creyentes, somos ministros, no sé cómo usted se pueda poner en esta parte, o solamente un siervo, pero que de algo estamos seguros, de que el Señor en cualquier momento va a venir. La pregunta aquí es: ¿nosotros estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para poder estar listos si el Señor llegara hoy, en este día, en esta noche o al amanecer? ¿Nosotros estaremos bien, hermanos? Hago la pregunta, pues. Hago la pregunta. ¿Cómo está con su pareja? ¿Cómo está con su patrón? Sí, porque muchos terminaron en la semana enojados con el patrón porque no les pagó las horas extras. Ese viejo, cuando llegue el lunes, me la va a pagar. ¿Quién sabe si va a llegar el lunes, hermano? Tenemos que entender que nuestra vida cada día debe de ser afinada en Dios. Hoy hemos llegado a esta casa para que Dios trate con nosotros y para poder decirle: Señor, ayúdame a poder tener una vida cada día excepcional ante tu presencia. Esto no es para poder de una manera quedar bien con alguien o con todos, no. Recuérdense que no vamos a caerle bien a todo el mundo, hermanos. No vamos a darle a todo el mundo lo que quieren. Más de alguno, hermano, no vamos a tal vez a congeniar, pero algo que nosotros sí debemos de hacer es tener amor por todos. Amar a todos. Estar claros, hermano, en la vida que Cristo está en nosotros, que Cristo ha cambiado nuestras vidas, que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos nuevas criaturas. Ahora, yo le voy a decir algo: usted que predica, usted que enseña, usted que conoce la palabra, conoce la verdad y que ya tiene tiempo en la iglesia, usted tiene con más razón, más responsabilidad en esto. Más responsabilidad. Porque si nosotros, hermano, como iglesia, sabiendo que el día viene, hermano, entonces tenemos que estar preparados. Bueno, estoy terminando. Déjeme terminar en esta parte. Porque hay gente que, hermanos, dicen que han tenido visiones de ángeles, han tenido visiones celestiales. Algunos han llegado a creer, hermano, que lo que le sucedió a Elías, que, hermano, fue que hubo una aparición de un carro de fuego, ¿se recuerda? Que dividió a Elías. Ellos dicen, hermano, han llegado a creer que haya sido un platillo volador. Mentira del diablo. Las visiones que tuvo Ezequiel, en aquellas visiones que tuvo, en aquellos carruajes y aquellas imágenes de cuatro rostros, ellos dicen que esos son extraterrestres. Eso es lo que el diablo trata, la manera de manipular la mentalidad de los sabios en esta vida, en esta tierra. Pero nosotros hoy no venimos, hermano, de una manera a interpretar la Biblia con la filosofía del hombre o lo que alguien dijo hace muchos años, aunque haya sido un sabio, haya sido una persona muy reconocida. No, nosotros hoy venimos a lo que la Biblia nos enseña a nosotros, lo que la Biblia nos dice, a lo que vendrá y lo que sucederá, y de que el fin de los tiempos, hermano, estamos ya en eso. Estamos sobre el tiempo del fin de los tiempos. Entonces, ¿cuál es una de las próximas señales que, hermano, acontecerán a todo lo que hemos estado viendo previamente? Es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Porque eso no puede quedar fuera de
las señales de los últimos tiempos, porque es parte de las señales de los últimos tiempos proféticamente, de que Cristo se llevaría a su iglesia, y entonces sucede lo que es el paso de la gran tribulación. No puede haber tribulación si no hay primeramente arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en conclusión, si nosotros entendemos, espero que hayamos entendido en este día lo que es el rapto de la iglesia, hermanos. Si el Señor está a las puertas para llevarse a su iglesia, entonces la pregunta aquí es: ¿qué debemos de nosotros hacer como iglesia a esta señal próxima que está a punto de suceder? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ser mejores. Ser mejores. Buscar a Dios. Arreglar nuestras vidas. Arreglar lo que no es correcto delante de Dios. Quitar el pecado. Dejar que Dios limpie el pecado en nosotros. Hacer que Dios cada día nos purifique y nos limpie y nos transforme. Un deseo de la carne, una locura de la cabeza, del pensamiento, nos puede llevar al infierno, hermanos. Una calentura de la carne nos puede llevar a la condenación eterna. Una emoción de la carne, hermano, nos puede llevar a la destrucción eterna en la vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es comenzar a arreglar nuestra vida con Dios. Yo pienso que Dios nos está dando una oportunidad. ¿Usted qué piensa? El Señor nos está dando una oportunidad de que algo va a acontecer. No políticamente, eso ya está marcado. No de lo que va a venir financieramente. No de lo que va a venir una mejor América, como se dice, una América de oro. Gloria a Dios por eso. Que venga, hermano. Pero recordemos que todo eso tendrá un final en la vida. El hombre no se puede levantar el cuello de que eso va a ser eterno. No, eso, hermano, son momentos cuando el hombre cree, cuando diga paz y seguridad, la Biblia dice vendrá destrucción repentina sobre ellos. Entonces entendamos que nuestra vida cada día debe de estar en la mano del Señor. Si usted ha escuchado y sabe de lo que estoy hablando, entonces el Señor a usted y a mí nos está dando hoy una oportunidad más para poder cada día arreglar nuestra vida. Arreglemos nuestro pensamiento con Dios, arreglemos nuestro corazón, arreglemos nuestro camino, arreglemos nuestra pareja, arreglemos nuestro matrimonio, arreglemos la situación con nuestros hijos, arreglemos todo lo que tengamos que arreglar en esta vida, porque la venida del Señor está cerca. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta preciosa hora.